Un saludo a todos, me presento, soy Freddy Luis Correa Echeverría del grupo 11 del curso de aprendizaje y vengo a presentar la síntesis del curso apoyado en esta presentación. Tenemos entonces una serie de pasos, de experiencias de aprendizaje bastante profundas, bastante significativas, que básicamente se dividieron en tres tareas. En la primera, nos acercamos a los presaberes y trabajamos unas concepciones acerca del aprendizaje. Ahí reconocimos unos conceptos claves de aprendizaje en el campo de la psicología y establecimos claridades en la relación que hay entre el aprendizaje y el desarrollo. Vale la pena resaltar que entre aprendizaje y desarrollo se requiere una dimensión ética. No todo desarrollo es ético, aunque sea un desarrollo basado en aprendizajes. Muy interesante tener en cuenta esa dimensión, que fue en mi participación del foro, en lo cual hice hincapié. En la naturaleza del aprendizaje, conceptos, características y estilos de aprendizaje, trabajamos una ficha de lectura bastante detallada con respecto a los 7 principios del aprendizaje y particularmente un cuadro comparativo con 3 estilos de aprendizaje que a continuación desarrollaré. Esos principios del aprendizaje, a modo de reflexión, dígase de paso, que ayudan profundamente a estructurar la experiencia del aprendizaje, no solamente para aquel que aprende, sino también para aquel que enseña. En el tercer paso, nos aproximamos a los modelos de aprendizaje y ahí particularmente profundizamos en el conductual, en el cognitivo y en el construccionista. Ahí también revisamos una ficha de aprendizaje centrada en esta ocasión en la teoría conductual del aprendizaje y trabajamos una línea de tiempo también sobre la cual hablaré más adelante. En términos generales, algo muy positivo que tuvieron estas guías, lecturas, fichas y demás, es una ampliación conceptual en torno al aprendizaje. La experiencia del aprendizaje a veces se queda en temas intuitivos, en aquello que yo voy ensayando y voy errando y voy descubriendo en la medida en que voy aproximándome a ese objeto. Pero el aprendizaje no es solo eso, también hay unas estructuras, también hay unas orientaciones, también hay unas teorías, unos enfoques y estilos que me permiten a mí tener un marco de referencia de aproximación a la experiencia del aprendizaje. Algo no negativo, pero utilizo la palabra dado que así se encuentra en la instrucción de esta actividad. Encontré una escasa relación de los textos con los contextos colombianos mayoritarios. Y hago el énfasis mayoritarios porque la gran mayoría de Colombia no cuenta con tantas herramientas, modelos, innovaciones, pedagogías didácticas que en ciertos sectores del país pudiéramos encontrar con mayor facilidad. La mayoría del pueblo colombiano en educación en los contextos rurales, dígase por ejemplo, contextos como en el Pacífico colombiano, en la zona de Chocó, al sur del río Mugidó, en el Cauca, en Trujillo, en el Atlántico, en Cúcuta, en tantos lugares de este país. La elaboración de estas teorías casi no llega y nosotros como psicólogos creo que estamos llamados también a aproximarnos a aquellos textos que si no se han construido seamos nosotros los responsables de construir sobre la base de nuestros contextos estas teorías y estos principios y estos enfoques en torno del aprendizaje. En segundo lugar, este cuadro comparativo que presentaré muy brevemente nos hablaba de 3 estilos de aprendizaje en los que íbamos por cada categoría dándole lugar a cada uno. En la perspectiva, en el estilo de aprendizaje, se hablaba también de diversidad, se hablaba de relación entre motivación y aprendizaje, entre tipos de aprendizaje profundos, superficiales, estratégicos, entre estilos de aprendizaje determinados por los canales de percepción de preferencia, su procesamiento en la información y el contexto.
También unas concepciones distintas en los estilos de aprendizaje, consideradas en algunos casos de acuerdo con los ambientes de aprendizaje, lo cual incidía en cierta diversidad de este aprendizaje. En otros casos, en lugar de la evaluación como un factor demostrativo del estilo de enseñanza, la influencia de los factores contextuales en la relación de ese aprendizaje, de esa experiencia, y los estilos de enseñanza que deben estar acordes con los estilos de aprendizaje. Diferentes concepciones en torno del estilo de enseñanza, pero con muchísimas similitudes. Unos modos de clasificación de esos estilos de aprendizaje, clasificados de acuerdo con las percepciones, la fisiología cerebral. Otros clasifican de acuerdo con las capacidades metacognitivas, la autorregulación. Otros de acuerdo con la actividad o la pasividad o la espontaneidad dentro de ese proceso. Una línea de tiempo de las que había dicho que les iba a desarrollar más adelante, que nos contextualiza en torno de estos autores significativos dentro de este aprendizaje: Jean Piaget, Vygotsky, Skilling, Bronner, Ausubel, en fin, y cada uno con unas apuestas particulares en torno al constructivismo, la zona de desarrollo próximo, a la teoría del procesamiento de la información, al aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo, el aprendizaje como secuencia y proceso. En fin, a continuación entonces una serie de conclusiones que nos pueden permitir hacer unos énfasis particulares en torno de todo este proceso, de este curso que vivimos durante el semestre. El aporte del aprendizaje en el desarrollo de los individuos implica una serie de aspectos diversos. Si por aprendizaje se comprende todo proceso, desde cualquier ámbito de la vida que ayude a cada ser humano a obrar de manera más eficaz en función de los propósitos personales y sociales, entonces el desarrollo está totalmente ligado al aprendizaje. El aprendizaje en sí mismo es desarrollo. Una buena claridad que pudimos establecer ahí. Los estilos de aprendizaje traen impresa en su naturaleza la diversidad. Bien interesante, no hay un solo estilo, sino que de acuerdo con las experiencias, estos estilos se van dando. Esta diversidad no es limitación, no es obstáculo para hacer el proceso, sino por el contrario, una posibilidad para nuevas prácticas en los procesos llevados a cabo en el mismo aprendizaje. Particularmente no debe olvidarse la propiedad de reflexión y de aplicación en los estilos de aprendizaje. La tendencia indica que se privilegian los estilos esquemáticos y argumentativos, y esto no es un secreto, ¿cierto? Todavía las aulas están llenas de el paso a paso, 1, 2, 3. Pero se descuida en muchas ocasiones esa capacidad reflexiva y de aplicación experimental. Por eso es un llamado a recuperar también esa dimensión propia que nos traen la diversidad de los estilos de aprendizaje y no a quedarnos con uno solo. Los modelos de aprendizaje intentan realizar una descripción que muestre cierta lógica y estructura en el proceso de aprendizaje, es decir, nos dan un bagaje, un marco teórico que nos ayuda a nosotros, tanto en el estilo de aprendizaje nuestro como en el estilo de enseñanza, a tener un cierto camino hacia dónde ir, cómo abordar ciertos procesos, ciertas personas. Los teóricos citados resaltan por el enorme esfuerzo para realizar una apuesta y hacer algunos elementos relevantes en medio de tantas posibilidades de experiencias de aprendizaje. El esfuerzo por establecer ciertos elementos y factores como mecanismos necesarios en el aprendizaje demuestra que en el aprendizaje se pueden explicitar unas modalidades internas, unos modos de proceder. Es decir, el aprendizaje no es un mero azar o un elemento ligado únicamente a la sorpresa de las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias por la atención.